La Corte Constitucional ha tomado una decisión, aún no sale su fallo, creo que comunicado de prensa o salió la prensa. Obviamente hay que esperar siempre los textos, pero lo que sale en términos generales es que la reforma pensional, que tiene como primer efecto que 3 millones de ancianos y ancianas, y esto tiene que ver con el presupuesto del año entrante, ministro de Hacienda, Germán Ávila, primer dato grueso. Estas son las prioridades del presupuesto. Sale bien librada, determinó la mayoría de la Corte Constitucional que tiene un vicio de formalidad subsanable, y es que se discuta más a fondo la proposición de María del Mar y por tanto se devuelve a la Cámara de Representantes, que debe, incluso le dan tiempo de sesiones extraordinarias, no mata el proyecto el que se cierre las sesiones extraordinarias. Si la Cámara de Representantes decide aprobar el texto del Senado en esa discusión, decisión de la Cámara, se vuelve automáticamente ley. Solo queda mi firma, que espero hacer en un gran acto otra vez ante la tercera edad en algún lugar de este país, ya escogeremos. Ya lo hice al principio en Bogotá y creo que este balance sale bien. Si entra una conciliación porque la Cámara decide variar textos, pues podríamos estar en la misma situación de Iván Name. Tengo que rechazar la opinión del magistrado oponente porque que no resultó triunfador, porque dijo en su escrito, que ya no es el de la Corte, que tenía que caer la reforma pensional porque había un pacto criminal con los presidentes de las cámaras. Y yo tengo que decirlo porque cuando se toca la figura del presidente y la persona del presidente de la República, pues tengo que decirlo. Yo presenté la reforma pensional y nunca he hecho pactos ni con el presidente y menos sobornos y pactos criminales. He hecho pactos políticos y me traicionan como hoy, porque en el Congreso la palabra traición sí que pulula, pero también el cumplimiento de la palabra. Aquí no hay ningún pacto criminal, menos con Iván Name, que es un enemigo personal del presidente. Desde que yo era alcalde de Bogotá, porque hundió el plan de ordenamiento territorial a través de sus amigos en el Consejo, sus familiares en el Consejo, familiares que ya la investigación dirá si tienen algo que ver con el famoso soborno que recibió de un sujeto a instancias de la gente corrupta de la ONG-RD. Entonces, rechazo esa afirmación. Como toca rechazar las que han hecho incluso en la Plaza de Bolívar y a través de medios, periodistas incluso, dirigentes políticos, diciendo que el atentado de Miguel Uribe Turbay tiene que ver conmigo. Mi vida he ordenado y jamás lo haré que se mate una persona en Colombia. No estaría aquí siendo presidente si eso hubiera pasado antes y tampoco pasará en el presente. Por eso aquí no hay 6.402 jóvenes asesinados por balas oficiales. Que se sepa, no hay 6.402 jóvenes con balas oficiales. Ni en mi gobierno, en la alcaldía, aparece una fosa común en un barrio popular con desaparecidos jóvenes. Así que no crean que somos iguales. Aquí primero es la vida. Y la vida significa la vida del opositor. Y por eso Augusto y todos los organismos aquí que dependen del Ministerio de Defensa, que tienen que ver con protección, tienen una orden terminante del presidente desde el principio del gobierno. Esto no es de ahora, desde el principio del gobierno, que es la priorización de la protección de los opositores por encima de los candidatos amigos nuestros. Y
Ya las investigaciones pues darán más nombres. Ya van 3. Todo tiene que ver con el narcotráfico hasta ahora, pero no se puede adelantar conclusiones porque estamos en el inicio. Y es la fiscal general la que nos debe decir cómo va realmente la investigación y qué pasó con Diego Marín en Portugal. ¿Por qué pasaron 180 días, que es el tiempo de allá normativo para el habeas corpus definitivo? El señor quedó libre en Portugal. Yo pido que Interpol mantenga la orden de captura a nivel internacional. Ojo, ministro de Defensa. Ese señor no puede salir de Portugal sin ser capturado. Si salió, sigue habiendo fallas que están garantizando la libertad del principal contrabandista. Por ahora hasta ahí. Lo sucedido entonces con la reforma laboral es que se vuelve ley de la República con mi firma si la Cámara aprueba el texto del Senado. Esa es una decisión política, libre. Si llega a manos del señor Efraín Cepeda, él debe asegurar que haya conciliación. Sería terrible lo que iba a pasar con el senador Iván Name, y era que esperaba dejar pasar los días para hundir la reforma pensional. Ojo. Y sería bueno que él dijera públicamente qué piensa hacer, porque quedan pocos días de ser el presidente del Congreso, muy pocos, pero también tiene en sus manos la facultad de la Comisión de Conciliación del Senado y por tanto de que si la conciliación, la gente a veces no sabe todas estas normas de la ley quinta, eso que se apruebe en conciliación tiene que volver a ser aprobado en la plenaria del Senado y volver a ser aprobado en la plenaria de la Cámara y ahí queda aprobada la ley. Si hay conciliación, entonces un presidente del Senado sí tiene la potestad, la capacidad, llamémoslo así, de no citar la conciliación y adiós. Todos 2 años de debate se pierden. Y todo un debate nacional que ha sido muy intenso, público, alrededor de la reforma pensional. A mí sí me gustaría que usted, ministro, le dijese al senador Efraín Cepeda cuál es su posición frente a las conciliaciones. Porque estamos en un caso similar ahora a la reforma laboral. Segunda vez que se debate, sabemos que la Comisión Séptima de Senado, 8 senadores cuyos nombres propios ya se conocen, lamentablemente decidieron que eso no se debatía. Todo el consenso y el tiempo gastado en la Cámara de Representantes se hundió ahí momentáneamente. Fracasaron en su intento. Deberían explicarle al país ese fracaso. Porque ¿cuál fue su conducta entonces? Hundir un debate que le interesa a cerca de 20 millones de personas que trabajan en Colombia, sin contar sus familiares, diciendo que eso no servía para nada. Y resulta que el mismo Senado en su plenaria, gracias a que se apeló y pasó a otra comisión, entonces hoy demuestra que sí servía, que era lo que iban a hacer con Colombia. Esos representantes de partidos políticos, algunos partidos mayoritariamente no los acompañaron después, como sucedió con el Partido Liberal. Ahora usted me dice qué pasó en la votación última con el Partido Liberal. Pero el representante del Partido Liberal vio cómo sus compañeros votaban en mayoría en el Senado en contra de esa decisión de él. Otros sí siguieron con lo que decidieron, partidos muy pequeños. No voy a hablar de religión,
pero no deberían tratar a los trabajadores como los trataron a las trabajadoras, hundiendo ese proyecto, queriendo hundirlo. La apelación salvó todo. Yo diría lo que ha salvado la reforma pensión laboral en este momento, lo que ha salvado es que decidimos hacer una consulta. Si no, estamos enterrados hace tiempos. La decisión de hacer una consulta es lo que mantiene viva la reforma laboral y el pueblo en las calles respaldándonos. Porque yo también hubiera podido decir, hagamos una consulta y quedo con un loco en la esquina de la Plaza de Bolívar y se burlan de mí, ya me hubieran echado de la presidencia. Que ganas no les han faltado, porque estamos en el centro de la discusión central de la producción y sin producción no hay vida, que es el capital y el trabajo. Yo tengo una tesis mía que escribiré, estoy escribiendo en un libro, no sé cuándo saqué, y es que la contradicción del capitalismo hoy no es capital trabajo, sino capital vida. Y lo estamos viendo. Riesgo nuclear, riesgo de enfermedad, riesgo de crisis climática y colapso de la humanidad y de la vida. Pero no es esto lo que vamos a hacer. Lo cierto es que en Colombia, que nos afecta todo eso, el capital se enfrenta contra la vida y el capital se enfrenta contra el mundo del trabajo. Habían decidido, espero que esa opinión cambie, que las ganancias solo nacen es de alargar jornadas, de explotar trabajadores y trabajadoras al máximo. Hasta propusieron que se contratara por horas. Si contratar contratos de servicios por 3 meses es malo, que es lo que queremos evitar. Mire la altura intelectual y la calidad de liderazgo social de quienes decidieron fue que se contratara por horas. Pues es la esclavitud máxima, porque entonces un trabajador buscando patrón todo el día, 3, 4, 5 patrones, a ver si le da las 8 horas al menos para trabajar. ¿Cómo será si para encontrar uno que dé trabajo es difícil? ¿Cómo será encontrar 4 patrones al día? ¿Y las mujeres qué les va a pasar? La mayoría de los patrones son hombres. Entonces, digamos, estaban a punto de producir una catástrofe social en Colombia. Los nombres de las personas ya ustedes saben quiénes son. Algunos pertenecen a partidos de este gobierno, que es una paradoja total. Entonces, eso se derrotó. Las votaciones libres, porque no hubo acuerdo con Efraín Cepeda y ni la oposición, es que el gobierno logró en los puntos fundamentales, solo nos faltó uno, volver al texto de Cámara, que es más progresista, o sea, volver a lo que hundió los 8 de la Comisión Séptima. Pasamos y mejoramos muchísimo lo que aprobó la Comisión Cuarta y logramos acercar el texto de la plenaria del Senado a el texto de la Cámara de Representantes, que fue lo que yo solicité. Solo perdimos una votación, que es cuando las trabajadoras tienen dolores menstruales muy fuertes, poder ir a un médico. Yo no sé qué tienen los senadores contra las mujeres de Colombia. ¿Cómo se les ocurre votar eso en contra? Pero votaron en contra. Ahora, ¿qué problema tenemos? Sin acuerdo con el gobierno, decidieron votar la consulta popular 2, o sea, aquella donde había introducido 4 preguntas de la reforma a la salud. Y pensaron que tenían mayoría y aceleraron eso. Ya habían perdido todas las votaciones y el gobierno había ganado casi todas las votaciones. Era un poco audaz, pero hay que decirlo, nos traicionaron. Sacaron 52 votos, no tenían mayoría objetiva,
52, o sea, pasaron de 49 a 52. Y sacaron el quórum 54 con 52. Pero para hacer quórum, o sea, para que eso hubiera tenido validez, 2 personas de esta coalición de gobierno, 2 no, 4 o 5 personas, 5 exactamente, de esta coalición de gobierno que decían que eran amigos de este gobierno, no dejaron la sesión, dejaron que se votara. Eso significa que les hicieron el quórum, hundieron la consulta popular 2, no la consulta popular 1, y nos quitaron una palanca que tiene que ver con la conciliación en Senado. Y volvemos al mismo tema de la reforma pensional. Porque como el texto del Senado es diferente al texto de Cámara, aprobado ya, tiene que ir a una conciliación. ¿Y quién nombra la comisión de conciliación? El presidente del Senado, que ha estado en contra de la reforma laboral. Casi la sabotea en la famosa sesión de la votación de consulta popular 1, que está decretada. Aquí tenemos otras discusiones, pero yo creo que el ministro del Interior, que el presidente del Senado diga si va a conciliar o no. Porque al revés de lo que pasa en la reforma pensional, a la Cámara le toca decidir, por ejemplo, si acepta lo que salió del Senado. Pero ya es en comisión de conciliación. Porque si no, se hunde la reforma laboral. A eso nos llevaron, no se hunde, sino que vuelve a votación en plenarias, pero en plenaria de Senado ya sabemos que 5 amigos nuestros no eran tan amigos. Entonces es una decisión política libre, pero otra vez depende de la conciliación. O sea, estamos a punto de tener una reforma pensional muy de avanzada, aplaudida por la Organización Internacional del Trabajo, una reforma pensional que necesita el país y que nos permite avanzando 100% del derecho pensional en Colombia. Comenzando por 3 millones de viejos, que mi promesa, Germán, es que a partir, pues este año no logramos los 3, pero ya vamos en 1.800.000, nos contará ya aquí nuestra encargada del Departamento de Prosperidad, porque hay que desaplazar, Germán, antes que nada 1.200.000 millones de pesos del presupuesto de este año. Se desaplaza, eso quiere decir que se recortan otros gastos no prioritarios, porque el prioritario son los viejos de Colombia. Y habíamos aplazado, por gracia de no aprobar la ley de financiamiento en el Senado, habíamos aplazado 1.200.000 millones del Ministerio de Trabajo que va hacia los pensionados, pues no los pensionados, hacia DPS para los viejos que no tienen pensión, que es el objetivo. Entonces, esa es una prioridad este año y tiene que aparecer en un decreto de desaplazamiento. Porque entonces este año saltamos en el número de viejos y viejas en toda Colombia que se ganarían un bono pensional de 230.000 pesos mensuales, que para el que tiene plata pues no es nada, pero eso garantiza sopa caliente y cama caliente todos los días y una sonrisa al acostarse. Y con eso me voy tranquilo de esta presidencia. Nos costó mucho, casi 3 años de debates. Qué lamentable que cueste 3 años de debate darle comida a los viejos y viejas de Colombia. Estamos a punto de esa y estamos a punto de la reforma laboral. 2 de las 3 grandes reformas queda pendiente la reforma a la salud. Igualmente, si nos vuelven a hacer lo mismo en la Comisión Séptima, hay que apelar. Pero el ministro de Salud tiene en todo lo que no sea de ley que avanzar.
Bueno, entonces, Armando, queda en sus manos primero definir al presidente del Senado para dónde vamos, para una nueva confrontación o permite la conciliación. Si la reforma laboral es como el consenso que alcanzó este gobierno, muchas cosas no las pudimos aprobar en favor de los trabajadores. En Cámara de Representantes y en la conciliación, entonces derogaré el decreto de consulta popular 1, pero solo hasta ahí. Si no, el decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República. Y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. Que hasta que se pronuncie, no señor, todo funcionario cumple el decreto y la ley. Ah, que se pronunciaron, pues sí, de pronto me pronuncio yo primero. Todo depende del debate en el Senado y del Congreso de la República. Alrededor de estos temas nosotros no retrocedemos en nuestra misión de defender el derecho de los y las trabajadoras de Colombia, del pueblo trabajador, tanto el que llaman formal como el que llaman informal. La reforma pensional formaliza a millones de trabajadores en Colombia.